Gracias. Y también Joe Arriola, es administrador de la ciudad de Miami Independiente. Muchísimas gracias, Joe, por estar con nosotros en el programa. Marily, ¿qué dijo Jacobson y cómo explicó esta nueva posición? En la reunión a la cual yo fui hoy en Miami-Dade College, habían muchos demócratas, pocos republicanos, y no habían medios, no habían periodistas, y querían tener una forma de que las personas se expresaran, hicieran preguntas, sin que le atribuyeran las preguntas o lo que dijo cada persona. Yo te puedo decir lo que yo dije y el tema en general de la conversación. La pregunta que yo hice fue, como sobrina de Silvia Iriondo, presidenta de Mar por Cuba, que estaba en una de las avionetas de Hermanos Rescate que volvió, ella no se reunió con Jacobson ayer, pero yo estaba ahí para hacer la pregunta que muchos del exilio tienen, que es ¿por qué no hablaron con el exilio cubano antes de hacer este cambio de política tan radical en este momento? ¿Qué te contestó? No me contestó la pregunta. Habló muchísimo. Cuando yo hablé, se me rompió la voz y yo estaba con mucha emoción. Y si empiezo a hablar mucho a Cuba, voy a volver a emocionarme. Y normalmente tú me conoces. Si yo estuviera aquí peleando contra un demócrata, lo puedo hacer bien, pero cuando se habla de Cuba, y por eso no me gusta que digan republicanos, demócratas, porque hay muchos demócratas, como el senador Bob Menéndez, que está de mi lado, y entonces que tampoco fue consultado sobre esto. Yo creo que el tema de Cuba es un tema muy personal, es un tema muy emotivo para nuestra comunidad. Bueno, no te contestó la pregunta. Esa pregunta no. Dijo que estaba muy contenta de que yo estuviera ahí y de que yo me hubiera expresado, porque ella dice, por lo menos voy a volver a Washington y he escuchado algo de más, porque la reunión fue una reunión muy fría, muy de temas de la embajada, vamos a hacer esto, pero el tema de emoción del exilio fue algo que yo pude expresarme y me sorprendió que ellos de verdad permitieron que todo el mundo hiciera preguntas. Ellos hablaron bien poco y permitieron que las personas que estaban ahí de verdad preguntaran lo que quisieran. Y yo creo que la mayoría de las personas que hizo las preguntas eran personas que quizás no están de acuerdo con la política. Hablabas de la emoción del caso cubano y vamos, Arriola, si te parece, a recordar esa grabación del momento en el que se daba la orden de pulverizar en el aire a los hermanos al rescate. Primer disparo. ¡Leímos, cojones! ¡Leímos! ¡Leímos! Espérate, porque no te cae. ¡Cojones, leímos! Cuidado, ya la vamos a destruir ya. La mantenemos, estamos trabajando, déjenlo trabajar. ¡La otra destruida! ¡Patria muerte, cojones! ¡La otra abajo también! Ahí tenían la grabación, Arriola. La pregunta, ¿cómo se le explica a esas madres, a esos familiares que estaban ahí, ¿no? que los espías en parte responsables por ese derribo, por esas muertes, están en Cuba? Además de eso, que fueron canjeados por un hombre que llevaba celulares a Cuba para entregárselo a la comunidad judía. ¿Cómo se puede hacer esa explicación? Y además, que los responsables, los que dieron la orden por esa muerte, siguen en el poder. Dos cosas. Primero, yo estuve reunido con Jeffrey de Laurentiis y con la señora Jacobson anoche, y la idea de que se habla de que el exilio no tuvo nada que ver con las decisiones no es cierta, porque nosotros tuvimos conversaciones con el presidente, con personas antes, se le escribió una carta que se publicó 6 meses antes, y verdaderamente la póliza que adoptó el presidente era casi a la letra de lo que nosotros habíamos pedido en esa carta. Ahora, vamos a hablar de los hermanos rescate. Esos son los buches amargos que tenemos con que vivir. Yo te puedo decir que mi primo hermano, a mi tía le tuvo que decir el día que murió él en la rastra en Girón, y a un segundo primo mío que la rastra de Osmani Cienfuegos. De Osmani Cienfuegos, y a otro que le fusilaron, a otra tía mía que le fusilaron al hijo primo mío en La Cabaña. La historia cubana está en sangre.
no hay una familia que esté en este exilio que no tenga algo que la hayan tocado. El hermano del rescate es una cosa que vimos visualmente, ¿no? Pero hubo miles de familias que perdieron sus hijos, que se los fusilaron 99.9 sin razón Hay toda alguna. una serie de episodios. Pero, está la rastra, como decías, está el tema de los hermanos al rescate, está el remolcador 13 de marzo, está el tema también en la década de los 60, que cuando cogieron a una serie de homosexuales y de gente que no era afín al gobierno y los encerraron literalmente en campos de concentración. La sangre en Cuba está corriendo desde el año 59, desde el 2 de enero del 59. La pregunta es, con todos esos antecedentes que estamos de acuerdo en eso, ¿qué ha cambiado para sentarse a negociar con esa gente? Ese régimen sigue allí, pero nosotros no podemos enfocarnos en lo que es el régimen en sí. Lo que tenemos, es más fácil, es muy fácil decir, no vamos a negociar con ellos, no vamos a hablar con ellos y abandonamos a 11 millones de cubanos que están en la isla. El problema es que es como el vecino que es un perro y no le habla porque es más fácil, y la familia de ese vecino y los hijos de ese vecino. Nosotros tenemos que pensar en los 11 millones de cubanos que viven en la isla. ¿Cómo podemos ayudar a esos cubanos? No los podemos ayudar cerrando las puertas, no podemos ayudarlos ignorando, no podemos ayudarlos sin hacer gestiones, por muy amargas que sean y por muy tristes que sean, para poderle mejorar el sistema de vida de ellos. Yo creo que estos no son cambios que vamos a ver de hoy a mañana, son cambios que van a pasar a través de los meses, pequeños cambios. ¿Los cambios económicos o políticos? ¿A cuáles se refiere? Yo creo que tiene que venir, el cambio económico tiene que venir. Cuando el 80% de la población, o el 90% de la población, depende de su medicina, su comida, su trabajo, sus pensiones, sus transportes, dependen del gobierno. Es muy fácil decir, ¿por qué no se rebelan? ¿Por qué no se lanzan a la calle? Pero hay que vivir allí y no saben, no lo conocen. Otra cosa, el 80% también de esa población nació después de la revolución, así que no conocen lo que era la Cuba anterior. Lo que ellos conocen es este gobierno que con ellos ha vivido con ellos toda una generación. Entonces, nosotros tenemos que buscar cómo económicamente primero, que se puedan independizar, que puedan tener una manera de ellos no tener que sobrevivir exclusivamente del gobierno, para que puedas empezar a crear una situación que ellos se sientan con poder para pedir el cambio. Y esto va a ser un proceso muy, muy lento. No lo vamos a ver un año, esto es un proceso lento. Lo bueno que tiene esto es que el proceso se ha comenzado. Fíjate, las mismas declaraciones de Raúl Castro, que enseguida pidió, me tiene que devolver esto. ¿No? ¿Qué es esto? Es que él está preocupado que estos cambios se le van a ir de la mano. Y yo creo sinceramente que tenemos que hacer lo posible, lo máximo posible, para que se comience el cambio en Cuba, porque hay 11 millones que están sufriendo y hay 11 millones que los tenemos que ayudar como hermanos aquí. Marily, esos 11 millones, su vida cambiaría con esto. La miseria en Cuba, ¿es culpa del embargo? ¿Es culpa de la ineficiencia del régimen? Jacobson dijo que se pretende mejorar la vida de los cubanos en la isla. Todos estamos de acuerdo con eso. Ahora, ¿ese es el camino? ¿Quién sabe? Yo no sé si ese es el camino. A mí me molesta más cómo fue hecho que la intención de lo que están haciendo. Estamos de acuerdo que queremos ayudar a los 11 millones que están en la isla, pero ahora, inmediatamente, a quien estamos ayudando más es al gobierno, porque cuando mandamos ahora más dinero, en el momento que Venezuela se les empieza a cerrar, el dinero que los propios americanos, las propias personas que trabajan en este canal, que están aquí cerca, que los mandan a sus familiares, están ayudando a que el gobierno tenga menos presión. Cuando una persona va a Cuba, cuando una persona va a un hotel, cuando va un turista, esas personas son atendidos por meseros, camareros, que no son empleados de los hoteles, son empleados del gobierno cubano. Una de las cosas que debería cambiar, parte de las negociaciones, debería ser que si una compañía va a hacer negocio en Cuba, que ellos tienen que contratar directamente a esa persona, porque mientras el gobierno sea el empleador de esas personas que ofrecen los servicios, un hotel le paga tanto al gobierno cubano por cada empleado
y ellos no le pagan nada a los empleados. Mira, Marily, y yo Sí, tengo que ir a sí, una cómo no, pausa y cómo no. quiero aprovechar rápidamente. Tengo telefónicamente a Miriam de la Peña, madre de Mario de la Peña, está con nosotros. Mario es uno de los pilotos, hermanos al rescate de derribados, un joven que falleció en aquel momento. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Le voy a pedir que se quede conmigo. Tengo que ir a una pausa. Vamos a regresar conversando con usted y también con Marily y yo arriba. Este martes.